Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar aquí y poder compartir de su palabra. ¿Verdad? Más que todo, estamos aquí sotonizando, ¿verdad? Casa de Dios Radio, una nueva generación, ¿verdad? Aún de jóvenes, ¿verdad? Ya que más que todo, ¿verdad? Dios nos da el privilegio de poder compartir aquí, ¿verdad? Y como les decía, mi nombre es Luis, ¿verdad? Soy de Guatemala, ¿verdad? Y espero que abra su corazón, ya que Dios tiene una palabra poderosa para su vida el día de hoy, ¿verdad? Y le damos las gracias aún a Dios y a nuestros pastores por el privilegio de poder compartir, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad? Aquel que la necesita. Y el día de hoy, ¿verdad? Vamos a compartir lo que es, qué debemos hacer para que Dios nos cambie. Pero antes de empezar, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración y ponerlo en las manos del Señor. Mira, Padre, te damos gracias, Señor, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder compartir, Padre, una palabra, Señor, ya que sabemos, Padre, que allá afuera, Padre, hay muchos que necesitan, Señor, una palabra de parte suya, Señor, Padre, en esta hora, Señor, mira, todos aquellos que nos están escuchando, Padre, y aún van a ver este video, Señor, esta enseñanza, Padre, háblale, Señor, a sus vidas, Señor, porque todos necesitamos una palabra, Señor, que venga y nos restaure, Señor amado. Padre, y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos, Señor, usted tomando el control, Padre, del principio hasta el final. Y como les venía diciendo, amigo, que me estás viendo, ¿verdad? Y si tienes ahí una libreta también para que apunte, ¿verdad? Y escriba, ¿verdad? Ya que muchas veces, ¿verdad? Como seres humanos, ¿verdad? Se nos puede olvidar, pero qué lindo es cuando uno ahí escribe y apunte, ¿verdad? Y ahí repasarlo cuando uno tiene tiempo. Pero algo que yo ponía mucho en mi corazón en poder compartirle es qué debemos hacer para que Dios nos cambie, ya que muchas veces como personas que venimos del mundo, llegamos a la iglesia y podemos ver que Dios nos restaura, Dios nos da identidad, nos arrepentimos y llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y conocemos a Cristo cuando un día no lo conocíamos, pero qué lindo es que llegar a la casa del Señor y conocerlo. Y aquí va que todo como el tema, ¿qué debemos hacer para que Dios nos cambie? Ya que Él nos salvó, nos rescató, nos perdonó de nuestros pecados, ¿verdad? De todo lo que traíamos cargados del mundo, pero surge, ¿verdad? A veces una pregunta en las personas. Y aquí es donde ahorita, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Va a contestar a esas preguntas que usted tiene, ¿verdad? Para el día de mañana nosotros llevarla a cabo. Y como dice en Jeremías 18:6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y muchas veces la gente siempre habla de cambios, pero todo lo queremos lograr en nuestras propias ¿qué? Fuerzas. Por eso seguimos siempre en lo mismo y no hay cambios en nuestra vida. Y muchos cuando empiezan el año o empiezan un fin de año nuevo, hablan de resoluciones, metas, planes, hacer algo diferente, pero muchos solamente lo empiezan y después no lo terminan. Hoy vamos a dejar a Dios, que Dios entre y se lleve nuestras cargas, nuestras habilidades, y le vamos a y el día de hoy le vamos a decir al Señor que Él que nos cambie, que venga Él y cambie nuestras vidas, porque muchas veces no podemos nosotros solos. Y como le compartía, ¿verdad? A veces cuando hay muchas personas, sea cristiana o no sea cristiana, ¿verdad? A veces se propone metas, planes, ¿verdad? Para el nuevo año que viene, pero y aún lo ponemos, pero ni lo empezamos. ¿Por qué? Porque no hay una disciplina en nuestra vida y el que está en Cristo muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Porque no está Dios en esos planes, no está Dios en esas metas que ellos se han puesto, y por eso a veces no hay un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí, porque a veces no queremos, como dije aquí, ¿verdad? Como el alfarero, Dios nos quiere formar, Dios nos quiere moldear, Él nos quiere moldear a su manera y no a la manera de nosotros. Y a veces como cristianos, aún como jóvenes, ¿verdad? Queremos un cambio, queremos algo diferente, pero lo menos que hacemos es disponernos para el Señor, es dejar que Él haga la obra en nosotros. Y a veces nos proponemos metas, planes, pero a veces esos planes y esas metas no va involucrado Dios. Y cuando Dios no va involucrado en esos planes y en esas metas que nosotros tenemos como cristianos, como jóvenes, ¿verdad? Más que todo aún jóvenes que entran a estudiar y tienen planes, metas, ¿verdad? De terminar en la high school, de terminar la escuela, ¿verdad? Y querer ser maestros, ¿verdad? Querer ser abogados,
pero nunca lo cumplen, aún siendo cristianos. ¿Por qué? Porque nunca pusieron a Dios en medio, porque nunca dejaron que Dios fuera enfrente de ellos. Y por eso les quiero compartir aún una pregunta: ¿qué es más difícil para Dios? ¿Sanar a un leproso? ¿Sanar de sida o de una enfermedad a una persona? ¿Levantar un muerto? ¿O cambiar al ser humano? ¿O cambiar el corazón del ser humano? Y podemos ver que en la Biblia, aún Jesús mismo en la tierra, cuando él anduvo aquí en la tierra, él sanaba a los leprosos, como lo dice en Mateo 8, 1, 4, que dice: y cuando bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y he aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendió Jesús la mano y lo tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al tocó, diciendo: quiero ser limpio, y a él instante, dice, quedó limpio de su lepra. Ven como, verdad, Jesús mismo, verdad, sanaba que los enfermos, tanto por la fe que ellos también tenían, porque ellos creían, verdad, del poder del Señor, y aún sanar, verdad, a una persona de una enfermedad, así como también, verdad, lo tenía lo que es en Mateo 8, 5, 13, ¿verdad? Como este hombre llamado el centurión, ¿verdad? Que más que todo tenía un criado que estaba enfermo, ¿verdad? Y me impacta mucho cómo con la fe de este hombre, ¿verdad? Que aún siendo hombre de autoridad, ¿verdad? Él tenía gente también, ¿verdad? O sea, que le servía, ¿verdad? Pero cuánto era la fe de este hombre, ¿verdad? Que aún le dijo a Jesús: no es necesario que tú vayas a mi casa, di la palabra y mi siervo sanará, ¿verdad? Men, y cómo Dios Jesús el poder de Dios se manifestaba, ¿verdad? A través del Hijo, o sea, cómo, ¿verdad? Dios sanaba a estas personas por la fe, ¿verdad? De esta gente, ¿verdad? Y aún con la suegra de Pedro también, ¿verdad? Como lo habla aquí también en Mateo, o sea, Mateo 8:14, ¿verdad? Como, ¿verdad? Jesús mismo aún, ¿verdad? Sanaba, ¿verdad? Lo que es a esta mujer, la sanó de una fiebre, y literalmente dice la palabra que se levantó y le servía. Más que todo, aún levantaba a los muertos también, como lo hizo con Lázaro, ¿verdad? Más que todo, como lo levantó, lo resucitó, ¿verdad? Y le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres, ¿verdad? Que verías la gloria de Dios. Entonces podemos ver que Jesús hacía milagros. Jesús hacía cosas sobrenaturales, ¿verdad? Pero algo que a mí me impactaba mucho, y aún estando en el Evangelio, aún estando en Cristo, ¿verdad? Y hay una cosa que a uno le impacta mucho, ¿verdad? Aún jóvenes, ¿verdad? Yo sé que hay jóvenes que van a escuchar esto, ¿verdad? Hay jóvenes que a veces, ¿verdad? Más que todo se nos hace imposible poder cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces lo queremos hacer con nuestra propia fuerza. Pero déjame decirte que tenemos un Dios que aún, ¿verdad? Sigue haciendo milagros, un Dios que sigue sanando los corazones, un Dios que sigue haciendo la obra. Y algo que me impactaba mucho a mí aquí es que lo más difícil para Dios no era hacer estos milagros, no era levantar muertos, no era hacer los milagros. Eso no era lo más difícil para Dios. Lo más difícil para Dios era cambiar el corazón del ser humano. Eso es lo más difícil para Dios, cambiar el corazón del ser humano, ya que si nos vamos, ¿verdad?, al principio, al Antiguo Testamento, cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad?, y creó al hombre a su imagen, ¿verdad?, nos creó, ¿verdad?, del barro, o sea, nos formó, ¿verdad?, del polvo, más que todo en Génesis 2, ¿verdad?, 16, usted lo puede leer ahí, ¿verdad?, lo puede apuntar, cómo, ¿verdad?, Dios creó todo, pero cómo creó al hombre, tomó de su tiempo para poderlo formar y crearlo, más que todo. Pero si nos vamos a Génesis 2, ¿verdad?, cómo Dios le dice al hombre, ¿verdad?, que de todo fruto, ¿verdad?, podía comer, de todo el Edén, de todo el jardín, de todo fruto podía comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque le dice: porque el día que comience morirá. Entonces podemos ver y entender que algo que Dios le da al hombre es libre albedrío, a escoger lo bueno y lo malo, ¿verdad? Eso es lo más difícil para Dios, ¿verdad? Cambiar el corazón del ser humano. Las decisiones que como personas, como cristianos, muchas veces nos cuesta, ¿verdad?, hacer, o sea, ¿verdad?, nuestro corazón, ¿verdad? O sea, no queremos a veces que Dios entre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces no queremos dejar que el pecado, no queremos que dejar la mentira, ¿verdad? No queremos dejar, ¿verdad?, la borrachera, ¿verdad?, las drogas, ¿verdad? Queremos vivir igual
¿verdad? No queremos un cambio diferente y por eso Dios no puede hacer nada en nosotros o en las personas que van empezando en las cosas de Él. ¿Por qué? Porque no anhelan, no quieren que Dios entre a sus corazones. Cuando Dios nos pide, ¿verdad? Nuestro corazón para Él poder hacer la obra en nuestra vida. Y por eso, ¿verdad? Lo más difícil, como le decía, para Dios es el cambiar el corazón del ser humano. ¿Verdad? La razón es porque en ese proceso está involucrada nuestra voluntad. Por eso cuando Dios cambia a un hombre, a una mujer, ¿verdad? Lo cuida mucho, ¿verdad? Lo cuida mucho porque ya se ha invertido en ellos, ¿verdad? Por eso cuando, ¿verdad? O sea, Adán y Eva pecaron. Usted puede leerlo, ¿verdad? En Génesis 2, cuando ellos pecaron, comieron el fruto, ¿verdad? Lo que Dios le dijo que no comieron y desobedecieron, ¿verdad? La desobediencia, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dios no los consumió, Dios no los dejó a su suerte, ¿saben qué? Váyanse, o sea, sálganse de aquí, váyanse, no, sino que usted puede ver que aún Dios los cuidaba, Dios aún hizo ropa para ellos, cómo Dios los cubrió todavía. ¿Por qué? Porque había invertido en ellos tiempo. Dios tomó el tiempo de formar al hombre, no como los animales, ¿verdad? Las plantas que les habló, o sea, hágase, pero al hombre, Él tomó el tiempo de formar, ¿verdad? Al ser humano, a Adán y a Eva. Por eso había un tiempo invertido en ellos, ¿verdad? Lo cual Él no podía dejar desamparados. ¿Por qué? Porque Él se había invertido en ellos. Y así muchas veces Dios quiere hacer con nosotros como cristianos, como jóvenes, ¿verdad? A veces Él no, a veces Él sigue, la gracia y la misericordia sigue en nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento, ¿verdad? Él se invirtió en nosotros. Él me invirtió su unción, su poder, su gloria, su riqueza, su conocimiento, sus virtudes, sus dones, su ministerio, su unción. Todo lo bueno que tenemos es de Dios, ¿verdad? Como lo dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, viene de Él, ¿verdad? Por eso con nada podemos pagar, excepto con qué, con nuestra obediencia hacia el Señor, ¿verdad? Obedecerle, ¿verdad? Más que todo, y a veces como cristianos, ¿verdad? Nos cuesta obedecer al Señor, ¿verdad? Nos cuesta obedecerle allá, ¿verdad? Al patrón, ¿verdad? Sí se le sujeta, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Ya a la esposa, al esposo, ¿verdad? El joven a la novia, ¿verdad? Pero a veces nos cuesta someternos a Dios, obedecer a Dios, ¿verdad? Pero aquí más que todo, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros le entreguemos nuestro corazón, ¿verdad? Que Él entre a nuestra vida, porque dice la palabra que Él viene y toca la puerta de nuestro corazón. Y si usted y yo le abrimos, Él entra, ¿verdad? Él entra, amén. Qué lindo es que Él viene y toca la puerta de nuestros corazones, ¿verdad? Y Él entra, ¿verdad? Si nosotros le damos permiso, Él entra. Y si nosotros no, dice la palabra que Él no, Él es tan caballeroso que Él no entra, pero el enemigo no, dice la palabra que él anda como que, como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Este Satanás no pide permiso, ¿verdad? Sino que él con una puerta que uno le abra, él entra como si nada. Por eso Dios nos cuida mucho, ¿verdad? Aún como cristianos, Él nos cuida mucho, ¿verdad? Como dice la palabra que el ángel de Jehová dice, acampa alrededor de ellos y de los que le temen y los defiende. ¿Por qué? Porque Él se ha invertido en nosotros como cristianos, ¿verdad? Como hombres de ellos, como servidores de ellos, como líderes de Él, como pastores, como, ¿verdad? Gente que Dios ha llamado, ¿verdad? Al evangelio, ¿verdad? Él nos cuida. ¿Por qué? Porque hay inversión. Él ha invertido de su gloria, de su poder, ¿verdad? De sus riquezas en nosotros, de su unción, ¿verdad? De su poder, ¿verdad? El espíritu que hay dentro de nosotros, que Él deposita, ¿verdad? Cuando la misma palabra dice que cuando uno llega, ¿verdad? Él quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, ¿verdad? Y pone un espíritu nuevo en nosotros. Por eso ahí surge una pregunta, ¿qué debemos hacer para que Dios que nos cambie? Punto número 1, acercarnos que a Él. Hay mucha gente que quiere una mejor vida y dicen que anhelan un cambio, pero lo menos que hacen es acercarse a Dios. Y no sé si usted ha escuchado a personas, ¿verdad?, decir esas palabras, que desean un cambio, ¿verdad?, que ya no quieren tomar, que ya no quieren fumar, ¿verdad?, que ya no quieren andar en fornicación, ¿verdad?, ya no quieren andar en adulterio, ya no quieren andar allá en el mundo, ¿verdad?, pecando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sienten vacíos, pero quieren un cambio, pero lo mínimo que hacen
es buscar una iglesia, ¿verdad? Es buscar a Dios. ¿Y por qué no lo hacen? Porque saben que aún en buscar a Dios, claro, ¿verdad? Dios va a hacer la obra, Dios los va a restaurar, Dios los va a salvar, ¿verdad? Si se arrepienten, pero muchas veces no vienen a una iglesia o no quieren. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse al hombre, no quieren someterse a Dios, como le dice la palabra en Santiago 4. Dice, vosotros someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá, ¿qué? De vosotros. Y a muchas veces, no sé si usted, ¿verdad? A un joven, ¿verdad? Amigo que me escucha, ha escuchado aún usted, ¿verdad? Si por su mente ha pasado esas palabras, ¿verdad? Aquí es donde Dios, ¿verdad? O sea, Dios lo está esperando con los brazos abiertos, ¿verdad? Y si usted quiere un cambio verdadero, déjeme decirle que el mejor lugar donde usted va a cambiar no es en un asilo de viejitos, donde encierran a los drogadictos, a los alcohólicos, no, sino usted lo va a hallar en la presencia del Señor, ¿verdad? En la iglesia, claro, ¿verdad? El templo, aquí nos reunimos todos como hermanos, pero el que hace la obra es Dios. El que lo quiere cambiar a usted es Dios, ¿verdad? Dios es el que quiere restaurar su vida, su matrimonio, sus hijos, ¿verdad? Su familia. Por eso, ¿verdad? En una iglesia, por eso Dios los quiere traer, ¿va? Para oír que su palabra. Y cuando usted los invita, dice, a escuchar la palabra, siempre ponen excusas para no ir. Y mientras ellos no se acerquen a Dios, nunca habrá un cambio en sus vidas, porque el hombre nunca ha podido ni podrá cambiar en sus propias fuerzas. Imagínense, por nuestras propias fuerzas no vamos a poder cambiar, porque volvemos y fallamos, ¿verdad? O sea, lo podemos intentar una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Un mes, un año tal vez, ¿verdad? Pero si Dios no está con nosotros, ¿verdad? Si Dios no está ahí, ¿verdad? El día de mañana vamos a caer, ¿verdad? Y usted puede preguntarse, hermano, pero gente cristiana, gente que busca a Dios, gente que se congrega, cae, o sea, anda haciendo lo malo, el pecado, o sea, pero ya no es Dios, sino son las decisiones que ellos tomaron, porque aún conociendo, dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado, ¿verdad? Y por eso usted, ¿verdad? O sea, Dios lo está llamando y como dice, por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Nunca vamos a poder, pero qué lindo, ¿verdad? De que no podemos con nuestras fuerzas, pero podemos con las fuerzas de Dios, con el Espíritu Santo, que es el que nos guía. Y dijo, ¿verdad? Lo que dijo Cristo, ¿verdad? Lo dijo bien claro en Juan 15:5, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Entonces podemos ver que separados de Él, ¿qué? No podemos hacer nada, ¿verdad? Más que todo, aunque queramos cambiar, aunque queramos, ¿verdad? Tal vez una temporada lo vamos a hacer, pero el día de mañana vamos a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque fuera de Él no podemos hacer nada y necesitamos la fuerza de Cristo. Necesitamos, como dijo Moisés en el libro de Éxodo, su presencia, ¿verdad? Como le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios necesita, ¿verdad? Gente que verdaderamente, ¿verdad? Anhele un cambio, anhele algo diferente. Y hoy en día hay personas que quieren cambiar, como le decía, su matrimonio, sus hijos, ¿verdad? Y las circunstancias que lo rodean en sus propias fuerzas, pero nunca lo logran sin la ayuda de Dios. De la única manera que podemos cambiar, ¿verdad? A nuestra familia, aún, ¿verdad? Matrimonios, a sus hijos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? La única forma que usted lo puede cambiar es con la ayuda de Dios, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, en usted buscar al Señor, sus matrimonios, sus hijos, aún nuestra propia vida, ¿verdad? También acercándonos a Dios, porque sin Dios, nuestro hogar, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros tíos, nuestros hermanos, ¿verdad? Más que todo, va a haber un fracaso, ¿verdad? Y aún nuestra propia vida, si Dios, ¿verdad? No está con nosotros. Por eso, con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra, ¿verdad? Y aún, como lo dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y el Dios se acercará a vosotros, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Podernos acercar a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que acercarnos a Dios primeramente para que Él que se acerque a nosotros también, ¿verdad? Por eso acercarse a Dios es leer que su palabra, orar, estar continuamente en búsqueda con Él, ¿verdad? Ya que muchas veces como cristianos, ¿verdad? A veces anhelamos, ¿verdad? Que Dios se acerque a nosotros, pero nosotros no queremos acercarnos a Él porque acercarnos a Dios cuesta, sí, claro, acercarnos a Dios cuesta, ¿verdad? Acercarnos a Dios va a haber oposición, ¿verdad? Se va a levantar el enemigo, ¿verdad?
El enemigo siempre se va a querer levantar, ¿verdad? A poner cualquier cosa en nuestro camino. Pero, ¿verdad? Qué lindo, como dice la palabra, que nosotros nos acerquemos a Él y Él se acercará, ¿qué? A vosotros. Y me impacta lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo de gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Más que todo, si nosotros verdaderamente queremos un cambio, queremos algo diferente, nos tenemos que acercar a Él, ¿verdad? Nos tenemos que acercar al Señor, ¿verdad? Para que Él pueda seguir siendo la obra en nuestra vida. Y surge una pregunta, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad? Ahorita se las voy a tocar, ¿verdad? Porque muchas veces igual, ¿verdad? A mí me pasó, ¿verdad? A mí me pasó, ¿verdad? Cuando yo llegué al Evangelio, ¿verdad? Anhelaba, ¿verdad? Acepté a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Acepté a Cristo, lo recibí como mi Señor y Salvador, me arrepentí, pero yo anhelaba un cambio, yo anhelaba algo diferente, ¿verdad? Por eso, ¿cómo debemos acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y convertido a Él, ¿verdad? Como lo dice Jeremías 15, 19, 21. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, dice, yo te restauraré. Y dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Con un corazón que arrepentido, ¿verdad? Arrepentirnos verdaderamente, porque hay personas, ¿verdad? O cristianos, ¿verdad? Que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y vienen a buscar la palabra, a escuchar la palabra, ¿verdad? Y la escuchan y a veces se arrepienten, pero no es un arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento verdadero. Puede ser un arrepentimiento pasajero. ¿Por qué? Porque se arrepienten, pero saliendo de la iglesia, ¿verdad? Siguen siendo la misma persona. No hay un cambio, no hay algo diferente en ellas, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Lo que debemos hacer, cómo debemos acercarnos a Dios con un corazón que arrepentido, ¿verdad? Y convertido, ¿verdad? Y es donde ahí, ¿verdad? Dios quiere, ¿verdad? Que nosotros hagamos, que nos arrepintamos de todo corazón. Y cuando hay un arrepentimiento, ¿verdad? Genuino, hay cambios en nuestra vida, ¿verdad? Hay cambio, un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de vida, ¿verdad? Más que todo. Y el segundo, con un corazón que humillado. Por eso dice en 2 Crónicas, dice, si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y en 1 Pedro dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Y en Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado, porque Él no lo desprecia. Él no desprecia un corazón que constrito y humillado. Cuando usted verdaderamente está, ¿verdad? Arrepentido, ¿verdad? De lo que hizo, ¿verdad? Él no lo rechaza, ¿verdad? Él viene y perdona aún nuestros pecados, ¿verdad? Si nos humillamos, ¿verdad? Delante de Él, ¿verdad? Aunque hayamos cometido pecado, aunque aún hayas matado, ¿verdad? Hayas hecho lo malo, ¿verdad? Él siempre, ¿verdad? Él no rechaza un corazón humillado, ¿verdad? Y eso es lo que hacía el salmista David. El salmista David cometía errores, pero a lo que él hacía se humillaba delante del Señor. Por eso la palabra dice que era un joven conforme al corazón de Dios, y es lo que Dios busca, ¿verdad? Gente que sepa humillarse, ¿verdad? Gente que sepa entregarle las áreas a Él. Como personas, como cristianos, tal vez nos va a costar, ¿verdad? Nos va a costar hacerlo, pero qué lindo es cuando Dios está en todo, en eso con nosotros. Y el otro punto es con un corazón dispuesto a cambiar, ¿verdad? Por eso digo, ¿cómo debemos acercarnos a Dios, ¿verdad? Con un corazón dispuesto, ¿qué? A cambiar, ¿verdad? Y como dije el Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y Él conmigo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Algo para uno poder cambiar, ¿verdad? Estar dispuesto a cambiar, es que Él entra a tu corazón, el que Él entre igual a mi corazón, porque esa fue la decisión que yo tomé, ¿verdad? Él tuvo que entrar en mi corazón, ¿verdad? Y fue una decisión personal que yo tomé, ¿verdad? Fue una decisión personal que yo tomé, no una decisión que me la puso mi pastor o el líder, ¿verdad? El que iba frente a mí, no, sino ya fue algo personal, que yo estaba dispuesto a cambiar,
a ya no seguir siendo la misma persona, ¿verdad? Yo quería ser diferente, ¿verdad? Antes, ¿verdad? En el mundo fumaba, ¿verdad? Drogaba, ¿verdad? Contestaba a mi familia, ¿verdad? Andaba perdido en el mundo, pero yo anhelaba ese cambio, anhelaba algo diferente, ¿verdad? Y fue cuando tuve una experiencia, un encuentro con Dios. Y si tú anhelas ese cambio, si tú anhelas ese cambio, hacer algo diferente, algo que te va a hacer diferente es la presencia del Señor, tener un encuentro personal con el Señor, ¿verdad? Donde Él te marque, donde tú ya no vas a ser el mismo, donde el Espíritu Santo va a morar dentro de ti y el temor de Dios ahí va a estar, ¿verdad? Dentro de tu corazón. ¿Por qué? Porque ya no, ya Dios es el que mora y tú estás dispuesto a querer un cambio o algo diferente. Por eso aún, ¿verdad? Otro punto, con un corazón sincero, ¿verdad? Ya que a muchos, ¿verdad? O sea, a muchos, a veces cristianos, ¿verdad? Personas, nos cuesta, ¿verdad? Ser sinceros delante de Dios, pero también delante de los pastores y los hombres de Dios que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Por eso dice en Salmos, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y a la verdad en su corazón. Hay mucha gente que se acerca a Dios, pero tristemente no hay un cambio en su vida ni en lo que rodea. Y la razón es porque no se acercan con un corazón sincero y, y acercarse a Dios del labio solamente no es suficiente, ¿verdad? Para que Dios haga un cambio en nuestra vida se necesita transparencia, sinceridad. Esto incluye hablar la verdad, ¿verdad? Más que todo, porque como dice la palabra en Isaías 29, ¿verdad? Que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? Y algo que nos va a hacer cómo debemos acercarnos a Dios es con un corazón que sincero, transparente, tanto con Dios, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? No esconder, ¿verdad? Nada, o sea, porque Él todo lo ve y todo lo sabe. A veces pensamos que lo podemos engañar a Él, pero a Él no lo podemos engañar, porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Imaginen cuando Adán y Eva, o sea, pecaron, cuando se comieron el fruto, dice la palabra que se escondieron, ¿verdad? Y aún ahí Él los encontró y los llamó. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Nos hace falta como cristianos ser sinceros delante del Señor, ser transparentes delante de Dios para que haya un cambio verdadero y genuino en nosotros. Y es lo que Dios pide, ¿verdad? En nuestro corazón, ¿verdad? Lo más difícil para Él, como le decía al principio, es cambiar el corazón del ser humano, porque ahí es donde entra el libre albedrío, las decisiones, o sea, ¿verdad? Él no las puede tomar por nosotros. A veces sí, ¿verdad? Pedirle guianza a Él, ¿verdad? Y Él nos habla a través de su palabra o a través de la oración o a través de alguien, ¿verdad? Las decisiones que vamos a tomar, ¿verdad? Pero antes de eso, Él nos advierte, Él nos habla, ¿verdad? Las decisiones que nosotros hacemos y si las tomamos o no las obedecemos, luego vienen las consecuencias, ¿verdad? De las decisiones que uno toma, ¿verdad? Y por eso muchas veces, como decía, no hay cambio, ¿verdad? En nuestras vidas, no hay algo diferente. ¿Por qué? Porque no nos disponemos nosotros mismos a querer cambiar, ¿verdad? Y es lo que Dios pide, ¿verdad? Como le tocaba, ¿verdad? Lo más difícil para Dios no era sanar enfermos, ¿verdad? Convertir el agua en vino, ¿verdad? Hacer milagros, no, sino cambiar el corazón del ser humano, porque muchas veces es lo que nos cuesta, ¿verdad? Entregarle nuestro corazón a Dios y las decisiones que nosotros queremos tomar, ¿verdad? En nuestras vidas, pero más que todo, ¿verdad? Es lo que quería compartirles, ¿verdad? ¿Verdad? Espero que sea de tremenda bendición para su vida, más que todo, ¿verdad? Y como le decía, ¿verdad? Recíbalo, ¿verdad? Y ahí aún, ¿verdad? Medite, ¿verdad? Y aún lea la palabra, ¿verdad? Que a través de eso usted va a recibir, ¿verdad? Conocimiento, ¿verdad? De parte del Señor. Pero eso es todo. Dios me lo bendiga y bendiciones.